Amén, gloria a Dios. Bueno, pues vamos entonces a la palabra del Señor. Vamos ahí al libro de los Hechos. Estamos en el capítulo 15, versículos 36 al 41. Una misión por encima de nuestras emociones. El segundo viaje misionero de Pablo. Vamos a hablar un poco del contexto que tenemos precisamente en el versículo 35, donde dice lo siguiente: Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía. Ellos y muchos otros enseñaban y predicaban la palabra del Señor en esa ciudad. Nos queda claro que después de todo lo que Pablo y Bernabé habían estado haciendo, los viajes misioneros, el primer viaje misionero que habían tenido, la situación que se gestó ahí en Antioquía precisamente en cuestión de la circuncisión y la gracia, y que se resolvió en la iglesia de Jerusalén por medio de los ancianos y de los apóstoles que estaban ahí, los líderes, como fue el caso de Santiago, que presidía ahí la junta en Jerusalén. Y a partir de eso, el regreso de Pablo y Bernabé junto con otros hermanos a Antioquía, nos queda ahí claro que ellos se quedaron ahí un rato. Y me encanta esta parte de contexto, porque no solamente dice que ellos estaban predicando, sino que también dice que muchos otros enseñaban, ¿verdad? Eso nos habla de una iglesia grande que se había establecido ya en la ciudad de Antioquía. Recuerden que toda esta área de Galacia había sido predicada precisamente en primer lugar por Pablo y por Bernabé, pero ya aquí en Antioquía la iglesia seguramente había crecido bastante, al grado de que había ya más líderes, había ya más maestros, más ancianos, quizás más pastores, que estaban también enseñando la palabra. Y desde allí el contexto es muy interesante, porque eso nos enseña cómo la iglesia debe de crecer, y cuando la iglesia crece, debe de crecer en liderazgo también. Y entonces deben de surgir los maestros, deben de surgir los pastores, deben de surgir aquellos hermanos que tienen un llamado para servir al Señor y que puedan seguir bendiciendo a la iglesia. Así es que recuerda, el Señor te quiere usar dentro de la iglesia. Él va a tener un llamado para ti. Él ha puesto, a partir de que por su gracia tú pusiste tu confianza en Él, Él ha puesto en ti, por medio del Espíritu Santo, dones y talentos que Él va a usar. Recuerda que la iglesia no es un club social. No debe de serlo así, donde llegamos nada más cada domingo, nos sentamos, cantamos y nos saludamos, y eso está muy bien, es parte de la coinonía que debe de haber, pero el Señor nos ha llamado a hacer algo. Amén. Entonces eso que ha puesto en ti el Señor es para que lo uses. Eso estaba sucediendo en Antioquía. Ya no solamente era el caso, como dicen por ahí, del spotlight que sigue a una persona, esa luz que sigue a alguien y le da preeminencia, sino que ahora también habían otros que estaban enseñando la palabra del Señor. Y eso habla de ese trabajo de colaboración que debemos de tener. Entonces, dentro de esto podemos enmarcar que se estaban dando planes para continuar sirviendo. Es decir, al ver Pablo y Bernabé que ya había más personas sirviendo en la iglesia de Antioquía, entonces ellos dijeron: bueno, creo que aquí no soy muy necesario, entonces voy a otro lugar, voy a planear algo más. Había ya muchos enseñando también. ¿Te das cuenta de eso? Muy interesante, ¿verdad? Entonces diciendo, bueno, ¿qué más puedo hacer? Y es algo que también nosotros debemos de tener en consideración, el hecho de ver dónde realmente podemos ser de bendición y de utilidad. Cuando el Señor, por medio del Espíritu Santo, por medio de su palabra, te muestre dónde tú puedes ser de utilidad, dónde eres necesitado, no te tardes, ve y hazlo, porque es un llamado que es el más grande de todos los llamados. Amén. Entonces trata de hacerlo. Así estaba el caso de Pablo y Bernabé. Y entonces dice en el versículo 36, después de un tiempo, Pablo le dijo a Bernabé, es decir, imagínate, después de ese tiempo que estaban enseñando ellos, pero también otros, y estaban ahí en Antioquía, y entonces Pablo le dice: volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor, para ver cómo andan los nuevos creyentes. Sin duda alguna, el trabajo tanto de Pablo como de Bernabé era un trabajo de supervisión. No solamente iban, levantaban iglesias, predicaban, llevaban el mensaje, sino que también Dios les había dado el encargo de poder después estar cuidándolas, ¿no? Ese es un verdadero trabajo apostólico. Entonces iban y las cuidaban, checaban qué era lo que estaba sucediendo en cada ciudad, qué necesidades tenían, y de ahí es que surgen las famosas epístolas, ¿va? Que aunque se oye así la palabra muy epístola, pues no es otra cosa sino una carta.
cartas que les mandaban a las iglesias que estaban pasando por alguna situación, estaban pasando por algún problema, y entonces personas como Pablo se encargaban de poder darle solución por medio de la guía del Espíritu Santo. Entonces ellos deciden eso, dice, pues ¿qué te parece? Aprovechando que aquí ya hay varios, ¿verdad? Como que aquí no nos ocupan tanto, entonces vamos a ir y vamos a visitar las iglesias, vamos a checar qué necesidades tienen. Me encanta también esto porque habla acerca del interés por la iglesia, de ver que la iglesia esté bien. Hace algún tiempo, yo sé que esto ya sucede ahorita y sucede mucho en la iglesia, gracias a Dios, pero hace un tiempo orábamos porque la iglesia se preocupara de tal manera en que pudieran hablarse unos a otros, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué pasa? ¿Qué onda? Todo aquello. Y gracias a Dios se da, ¿verdad? En diferentes grupos se da, gloria a Dios. Y eso es un cuidado que debemos de tener unos por otros. De esa misma forma, Pablo y Bernabé estaban preocupados por la situación de la iglesia. Entonces hay dos puntos a recalcar aquí muy importantes. El primero de ellos es, cuando hay muchos haciendo algo, podemos planear hacer ¿qué? Ok, cuando usted vea a muchos haciendo algo, no diga, pues ya lo están haciendo, ¿verdad? Y se siente, ¿verdad? Qué padre. No, si ese ministerio está tremendo, qué bueno, yo quería ayudarles, pero no son un montón, entonces ya me siento yo con mis palomas y mi Coca-Cola. No, usted tiene que ver qué más hace falta y hacer algo más, porque de eso se trata el llamado del Señor. Él nos ha llamado, como ya lo sabemos, a ser discípulos. Y el hacer discípulos, bautizarlos, enseñarles lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado, conlleva mucho trabajo. Y es algo que tenemos que hacer desde el evangelismo, desde el discipulado, las misiones, el edificar la iglesia, lleva mucho trabajo. Entonces, si tú ves que algún ministerio está trabajando bien, dale gracias a Dios, pero entonces busca dónde más puedes apoyar. Y eso es lo que sucedió aquí. Y otro punto a recalcar importante es el siguiente: la preocupación por aquellos a quienes les hemos compartido el evangelio. Y aquí yo quiero compartirte algo que también va a ser vital en nosotros como creyentes. Quizás tú le hayas compartido a alguna persona acerca de Cristo. Y si le has compartido acerca de Cristo y Él vino a los pies del Señor, pues eso debe de llenarte de alegría. Pero también es muy importante que de vez en vez tú le hagas una llamada, lo procures. Le digas, ¿cómo estás? Sobre todo si no estás cerca de ti, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo sigues en el Señor? ¿Qué te hace falta? ¿Necesitas que oremos? ¿Necesitas que estudiemos la escritura juntos? ¿Necesitas que platiquemos? Estar pendiente de la necesidad de ellos. Como decíamos hace un momento, en eso nos van a conocer. ¿Amén, hermanos? En que nos amamos unos a otros. No sé si tú ames al hermano que tienes a un lado, atrás, adelante. Yo espero que sí. Porque por la gracia de Dios un día vamos a estar en la eternidad juntos, ¿verdad? Entonces, si no lo amas, es mejor que lo ames, porque si no, a lo mejor se te complica. Pero eso es algo muy relevante. Y entonces, aquí sucede algo. Fíjense muy bien, y esto va a sonar como incongruente, pero llega a suceder dentro de la iglesia, y esto hablando de la iglesia local y la iglesia universal del Señor. Me refiero a todas las denominaciones, las miles que hay, me refiero a todo el cuerpo de Cristo, que a veces hay acuerdo, pero dentro del acuerdo hay desacuerdo. ¿Les suena familiar? Sí, los dos que les suena familiar les agradezco. Es cierto, tenemos un acuerdo en común. Por ejemplo, nuestro acuerdo en común es que en Cristo hay salvación, que solamente en Cristo encontramos el camino, la verdad y la vida. Pero a partir de eso, hay muchas vertientes que nos ponen en desacuerdo. Y bueno, ahorita no voy a hablar de eso, no va a ser una plática de si la salvación se pierde o no se pierde, no va a ser una plática sobre de si va a haber un arrebatamiento o no lo va a haber, no va a ser una plática de que si continúan los dones o no continúan. Pero esto sucede dentro del cuerpo de Cristo, hay desacuerdo. Y para que no nos sintamos tan mal, ya desde aquí comenzaron este tipo de situaciones. Versículo 37 y 38 dice así, imagínense a Pablo y Bernabé bien contentos, bien emocionados, ¿no? Diciendo, pues sí, vamos a hacer un viaje y vamos a visitar a las iglesias y esto se va a poner bueno. Y dice el versículo 37, Bernabé estuvo de acuerdo, hasta ahí vamos bien, y quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Carlos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo.
O sea, todo iba muy bien. Estaban poniéndose de acuerdo, yo creo que hasta estaban pensando, mira, quizás gastaron bastante tiempo en decir, primero llegamos a tal ciudad, de aquí nos vamos a aquella, ¿te acuerdas de tal hermano? Así igual él nos recibe y después vamos para acá, les vamos a hablar de esto, vamos a seguir este protocolo, todo su plan de ministerio y de repente llegan al tema que detonó todo, ¿verdad? Que Bernabé dice, pues hay que llevarnos a Juan Carlos, iba a decir, ¿verdad? ¿Dónde está Juan Carlos? Ya se me fue por aquí andaba, pero más bien vamos a llevarnos a Juan Marcos. ¿Y qué pasa? Que Pablo dice, no. Hemos leído anteriormente el contexto y ahorita vamos a entenderlo de por qué Pablo no quería que se llevaran a Juan Marcos. Y entonces, para entenderlo con más claridad, vamos a ver algunos puntos. El primero, para empezar, Juan Marcos era familiar de Bernabé. Todavía no hay un acuerdo en que si era su sobrino o era su primo, pero era familiar de él. Eso lo podemos ver en algunos de los textos, por ejemplo en Colosenses 4:10. En algún momento fue compañero o ayudante de viaje tanto de Pablo como de Bernabé. Y eso lo encontramos, como ya lo estudiamos anteriormente, en Hechos 12:25 y 13, versículo 5. Pero en el viaje, que recuerdo muy bien que por ahí Dave nos compartió de ese tema, ese tipo de viajes eran muy peligrosos. O sea, el área de Galacia, aparte de que su situación geográfica era muy complicada, había muchas montañas, muchos caminos complicados y todo, pero también había mucho bandido, era muy peligroso. O sea, muchos de los que entraban ahí terminaban mal. Entonces, su recorrido en todas estas situaciones, sucede que Juan Marcos, estando acompañándolos, como decimos en México, perdón por la palabra, pero llegó un momento en que les acateó y dijo, no, pues, ¿sabes qué? Pues mejor de aquí yo me regreso, me retracto, ¿verdad? Y eso fue algo que Pablo, al parecer, guardó mucho en su corazón. Y con esto yo te quiero decir algo muy importante también. Recuerda, Pablo, los apóstoles como Pedro, como Juan, etcétera, eran hombres, eran seres humanos, ¿estás de acuerdo? Como tú y yo. Yo sé que las basílicas, lugares así, a veces ponen estatuas de ellos, ¿verdad? Y San Pedro, ¿verdad? Y San Juan, y la realidad es que eran hombres como tú y como yo, con luchas todavía en su corazón, y la misma escritura nos va enseñando el proceso que quizás un Pedro, quizás un Pablo estaban llevando en su vida hasta ser transformados. Y ellos mismos decían, ¿verdad? Realmente llegaremos a la estatura del varón perfecto cuando estemos con el Señor. Pero esta era parte de lo de Pablo. Entonces seguramente Pablo guardó eso en su corazón. Ha de haber dicho, no, Juan Marcos nos dejó ahí, ¿verdad? Justo cuando llevábamos más maletas y nos dejó las maletas ahí, ¿verdad? Y se regresó. Eso sucedió. Dice, por ejemplo, ahí en Hechos 13:13, luego Pablo y sus compañeros salieron de Pafos en barco rumbo a Panfilia y se desembarcaron en la ciudad portuaria de Perge. Allí Juan Marcos, ¿qué dice? Los dejó y regresó a Jerusalén. Se acordó que tenía los frijoles en la estufa y dijo, mejor me tengo que regresar, y se regresó por ahí. Dentro de toda la situación vamos a ver algo muy importante que, hermanos, se da dentro de la iglesia. Y yo sé que algunos de nosotros nos vamos a identificar con un grupo y otros con otro. Entonces, ¿estamos listos? ¿Qué es lo que llega a suceder? Dentro de todo esto vemos dos actitudes distintas. Y aquí tenemos que analizar, y esta va a ser la pregunta del millón: ¿cuál fue la correcta? La primera actitud fue la de Bernabé. Bernabé mostró un amor fraternal en Cristo. ¿Se acuerda qué quiere decir el nombre de Bernabé? Lo dijimos. Como es un animador, ¿verdad? Es decir, en pocas palabras, ¿verdad? De manera muy clara, Bernabé era una persona que animaba. Cuando un cristiano no estaba muy bien, alguna situación le estaba pasando, él le echaba porras y lo animaba a ir adelante. Yo conozco muchos creyentes así, gloria a Dios por sus vidas, que a veces ven a alguien caído, como dicen por ahí, a veces hay soldados caídos, ¿verdad? Donde a veces pasamos en nuestra vida en Cristo por topes, y hay algún hermano que tiene ese amor de Dios, que es un Bernabé, y llega y te anima a seguir adelante. Hacen falta Bernabés en la iglesia. Hace falta gente así que te anime a ir adelante, que te anime a continuar, que si has tenido una pausa, tuviste un retroceso, una caída, lo que sea, pueda ayudarte en el amor del Señor a que te levantes por la gracia de Cristo y seguir adelante. Bernabé mostró eso. Yo creo que Bernabé, por un lado era su familiar, quizás algunos dirán, pues es que era su familiar, ¿verdad?
Pero yo creo que Bernabé quitó a un lado lo que había hecho Juan Marcos y dijo, pues qué tal si nos llevamos a Juan Marcos, ¿verdad? Y él pensó en eso, en ese tipo de amor. Esa es una de esas actitudes. Pero hay una segunda actitud, la de Pablo. Es decir, la decisión tajante ante los requisitos de un servidor de Cristo. Pablo era un hombre celoso de la palabra, esa es la realidad. Era un hombre docto, era como un postdoctorado en el área de la teología. Él conocía muy bien el Antiguo Testamento, ya había tenido ese encuentro de años con el Señor Jesucristo, donde como dice la Escritura, por el mismo Señor fue discipulado, y él conocía mucho de la Escritura, y por lo mismo quizás era muy celoso. Y yo te voy a decir algo, ese grupo también existe dentro del cuerpo de Cristo. ¿No suena esto familiar? Ambos grupos están dentro del cuerpo de Cristo. Y entonces aquí la pregunta, repito, vendría a ser entonces, ¿cuál fue la actitud correcta? ¿Qué era lo que realmente deberían de hacer? Vamos a ir en un momento concluyendo un poco más, pero la realidad, te quiero adelantar algo, es que ambas cuestiones son necesarias. Ambas son necesarias. Tanto el aspecto de la gracia, de abrazar al hermano, como el aspecto también de no comprometer la palabra del Señor. Ambas cuestiones son necesarias dentro del cuerpo de Cristo. Y le damos gloria a Dios porque dentro del cuerpo de Cristo hay Bernabés y hay Pablos. Amén. No me digas quién eres tú, pero yo ya sé. Pero es necesario. Es necesario dentro del cuerpo de Cristo. Y aquí hay algo muy interesante que debemos tomar en consideración también, y es que ante la decisión que ellos tenían que tomar, hubo una gran diferencia. Y vas a ver a qué me refiero aquí. Tiene que ver con la oración y la dirección del Espíritu Santo. Ante cualquier decisión que tenga que ver con la iglesia, con el crecimiento de la iglesia, con los ministerios de la iglesia, y estoy hablando de cuestiones que son controversiales, cuestiones que nos pueden traer, no sé, pensar mal de un hermano, etcétera, etcétera. Antes de tomar una decisión hay que orar y hay que tomar la dirección del Espíritu Santo. Y aquí específicamente en este pasaje que acabamos de leer, aquí de Hechos 15, nos vamos a dar cuenta que en el argumento que tuvieron Pablo y Bernabé, nunca dieron tiempo a orar y ser dirigidos por el Espíritu Santo. Es decir, no dijeron, oye, pues ¿qué te parece si oramos y que el Señor nos muestre si debemos llevar a Juan Marcos o no? No lo hicieron. Y ese es parte del problema que enfrentamos a veces como iglesia ante estas decisiones, que los Pablos y los Bernabés les puede más su emoción, sus sentimientos, más allá de la dirección del Espíritu Santo, de buscar esa respuesta del Señor. Y entonces, ¿qué pasa? Fluyen en nosotros las emociones, ya sea el coraje, ya sea la tristeza, lo que sea, a veces hasta la alegría, porque a veces hasta por alegría y por cierto gozo tomamos decisiones que no eran las adecuadas, ¿va? Voy a poner ejemplo, Ili, perdone, voy a poner ejemplo. Que Ili llegara y me dijera ahorita, oye, ¿sabes qué, Alex? Es que el evento de mujeres fue todo un éxito, fueron 50 y tantas mujeres, algo así creo. Entonces el siguiente vamos a prepararlo para 500. ¿Verdad? Bueno, amén, ¿verdad? Pero aquí va el punto. Si Ili me está diciendo eso porque quedó bien emocionada por lo que vio, que fue precioso lo que vieron, ahí debemos de tener cuidado. Amén. Pero si Ili está siendo guiada por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le está diciendo, sabes que prepárate porque el próximo evento las cabañas no van a ser suficientes, es otra cosa. Pero eso debió de haber ido acompañado por oración, amén, hermanos, y el Espíritu Santo. Y a veces aún así tomamos decisiones, ¿a poco no? ¿Verdad? No, sí vas a ver, y nos preparamos, y si era emoción, híjole, pues resulta que nomás llegaron 100, ¿verdad? Y los gastotes y todo lo demás. Eso es lo que sucede, y aquí en este caso con Pablo y Bernabé fue tanto la tensión, porque es lo que nos da a entender la Escritura, hubo tanta tensión en su discusión entre ellos, como a veces nos pasa a algunos cristianos, ¿verdad?
No, la salvación sí se pierde. No, no se pierde. No, el Señor viene el arrebatamiento y vas a ver mañana llega. No, no, no llegan y así estamos, ¿no? Peleándonos. Entonces sube la tensión y nunca nos dimos el tiempo para buscar la dirección del Espíritu Santo y para orar por cuestiones que para el Señor son muy importantes y son muy serias. Amén. Y eso es algo muy característico de esta situación, a diferencia de otras que en el libro de los Hechos nos van narrando que sucedieron. Por ejemplo, la elección de Matías como apóstol. Hechos capítulo 1 versículos 24-25 dice: después todos ellos ¿qué? Se pelearon, ¿verdad? Y ganó el que más votos, no, o sea, dice, ellos oraron. Oh Señor, tú conoces cada corazón. Muéstranos a cuál de estos hombres has elegido como apóstol para que tome el lugar de Judas en este ministerio, porque él nos ha abandonado y se ha ido al lugar que le corresponde. ¿Qué hicieron? Oraron y le pidieron al Señor que les mostrara, porque el Señor conoce el corazón. Ellos podían conocer a algunas personas y decir, me cae bien él no me cae bien, él no me saludó otra vez, él no me invitó a su cumpleaños, ¿verdad? Ya viste en el Facebook de la iglesia, hicieron una reunión y no me invitaron, y cosas así, no. Entonces ellos lo que estaban haciendo es, Señor, dirígenos porque tú conoces el corazón. ¿Qué hicieron entonces? Oraron. También, por ejemplo, la decisión de Pedro y Juan cuando estaban ante el Sanedrín, Hechos 4:31, dice, después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo, y predicaban con valentía la palabra de Dios. Es decir, al ser llenos, aún después de que fueron enfrentados por el Sanedrín, ellos llenos del Espíritu Santo siguieron llevando la palabra. Decisiones importantes. Hechos capítulo 6, versículo 6, acerca de la distribución de responsabilidades en la iglesia, menciona lo siguiente: esos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. ¿De quiénes estamos hablando aquí? De los 7 primeros diáconos, amén. Pero fueron dirigidos ¿por quién? Por el Espíritu Santo, y oraron por ellos. Muy importante. Por ejemplo, también la decisión de enviar a Pablo y Bernabé en misión. Hechos 13, que lo vimos no hace mucho, versículos 2-3. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, qué precioso, ¿verdad? No solamente adoraban, no solamente oraban, sino estaban hasta ayunando. El Espíritu Santo dijo: designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo, o sea, no solamente ya habían ayunado y orado, como ya lo dijimos, sino que dice otra vez, pasaron todavía más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. ¿Nos va quedando clara la línea, hermanos? Eso es muy importante lo que vamos viendo aquí. También, muy reciente lo vimos, la carta para los creyentes gentiles relacionada al asunto de la circuncisión y de la gracia. Hechos capítulo 15, 28 dice: pues nos pareció bien, ¿a quién primero? Al Espíritu Santo y a nosotros, no imponer sobre ustedes una carga mayor que estos pocos requisitos de los cuales hablamos ya anteriormente. ¿Qué faltó entonces? Creo que nos queda muy claro, ¿verdad? ¿Qué faltó entre Pablo y Bernabé? La guianza del Señor, orar, ayunar. El ayuno está tan poco de moda en la iglesia, porque a veces hay quienes lo han sobreespiritualizado, ¿verdad? Pero el ayuno es vital en la iglesia. Entonces ellos oraban, ayunaban, buscaban la dirección del Señor antes de tomar una decisión, y esa debe de ser una premisa para ti y para mí como creyente ante cualquier decisión que tomemos en la iglesia. Y ahí te va, aún ante cualquier decisión que tomemos en la vida, la dirección del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque Él conoce todas las cosas, y eso es muy importante tenerlo. Pero entonces, regresando al capítulo 15, en el versículo 39, dice lo siguiente. Dice así: su desacuerdo fue tan intenso, hablando de la discusión que tenían Pablo y Bernabé, que ¿qué sucedió? ¿Te suena familiar eso hoy en día? Es lo más común en la iglesia cristiana. ¿Sabes qué? Que yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, entonces me voy, formo mi iglesia. Y hacemos cosas así. Porque la discusión se pone tan intensa,
hubo falta de la dirección del Espíritu Santo, hubo falta, esa oración hizo falta que estos hombres, tanto Bernabé, un hombre que era un hombre que consolaba, que animaba, y tanto Pablo, un hombre que era celoso de la Escritura, era importante que se guiaran por el Espíritu Santo, por la oración. Y entonces dice Bernabé, cada quien se fue por un lado, entonces Bernabé tomó a Juan Marcos, a su familiar, se lo llevó consigo y navegó hacia Chipre. Versículo 40, Pablo escogió a Silas y al salir los creyentes lo encomendaron al cuidado misericordioso del Señor. Yo no sé, esto ya es de mi cosecha, hermanos, pero usted estudia más y todo, pero yo no sé si los hermanos encomendaron al cuidado misericordioso del Señor a Pablo por cómo lo vieron. Yo no sé, porque la Escritura ahí nos dice, ¿verdad?, de manera clara que la discusión fue fuerte. Yo quiero preguntarte a ti algo, porque yo creo que lo hemos visto, hemos sido testigos de eso. ¿Te gusta cuando un par de hermanos en Cristo se ponen a discutir, por ejemplo, sobre una cuestión teológica y se acalora tanto el asunto que de repente terminan ya ni hablándose? ¿Es agradable? No lo es. Interesante esto que sucedió aquí, ¿verdad? Pero al final de cuentas, entonces Bernabé decide irse con Juan Marcos, llevarlo a él, y Pablo escoge a Silas. Y al final de cuentas, ambos, después de ese intenso y acalorado argumento que estuvieron llevando, pues hicieron cada quien lo que pensaban que era lo más correcto hacer. Ahora, esto mismo, repito, que sucedió ahí con Pablo y Bernabé, es algo que sigue sucediendo también dentro de la iglesia. ¿Qué les voy a decir algo, verdad? Yo le pedí a la inteligencia artificial que me hiciera ese dibujo. Le dije, oye, a ver, ¿cómo harías un dibujo representando la iglesia de hoy de acuerdo al problema que tuvieron Pablo y Bernabé en Hechos 15? Y paz, me sacó eso. Increíble, ¿verdad? Pero decía algo que me pareció interesante. Decía que aquí vemos a dos grupos de personas, cada quien siguiendo como algo. Mira, por ejemplo, por ahí hay un póster que dice Gover, que se refiere al government, al gobierno. Por eso está ahí con V, pero es en inglés. Pero el punto es una iglesia que me está dando ese ejemplo ella, una iglesia que está más enfocada a la mejor a orar por el gobierno, a hacer a la mejor presencia dentro del gobierno, ¿verdad? Iglesias que oran porque surjan diputados, senadores, regidores, presidentes municipales que sean creyentes, ¿no? Pero también hay iglesias que pueden decir, no, eso no. Nosotros estamos para establecer el reino de Dios, ¿verdad? Y eso me puso de ejemplo, estas dos posturas. ¿Te parece interesante? Pero también lo que explicaba aquí esta cuestión de la inteligencia artificial es que si tú ves a estas dos personas, los dos están así como con la mano, como diciendo, ok, tú estás por aquí, tú estás por acá, pero seguimos adelante en Cristo. Es lo que ha sucedido por la gracia y la misericordia de Dios. La iglesia ha presentado diferentes, que le dicen sigmas, ¿verdad? Es como esas cuarteaduras, esas diferencias que han habido, pero por la gracia y la misericordia del Señor, la iglesia sigue adelante. Y eso es lo que va sucediendo. Y eso es de gran bendición. Entonces ahí vemos algo, que la gracia y fidelidad de Dios está siempre delante o ante los conflictos ministeriales. Y es ahí donde se cumple un versículo que es un versículo que yo sé que a todos nos encanta, Romanos 8:28, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Aquí yo creo que no nos queda la duda de que tanto Pablo como Bernabé amaban al Señor, amén. Ambos lo amaban y por eso cada uno estaba tratando de tomar, de acuerdo a su propia experiencia o conocimiento, una decisión adecuada, incluso de acuerdo a su propio carácter. O sea, porque tú ves a un Bernabé que era de alguna manera una persona melancólica, flemática quizás, ¿no? O sea, que decía, ay, pobrecito de mi hermano, lo voy a ayudar. Y tú veías a un Pablo que era un colérico, ¿verdad? O sea, decía, no, así es, ¿verdad? Y órale, ¿verdad? Entonces ves ahí dos tipos de caracteres, ¿verdad? En ellos, pero al final de cuentas ves lo que la palabra de Dios
se cumple que por la gracia de Dios, todas las cosas Él hace que cooperen para bien en aquellos que han sido llamados según el propósito que Dios tiene. Y damos gracias a Dios por eso. No quisiera yo meterme aquí ahorita también en temas, por ejemplo, de hablar de la voluntad absoluta de Dios o la voluntad permisiva de Dios. En lo personal, tú sacas tus conclusiones. Yo creo que Dios obró aquí en una voluntad más permisiva. Porque la realidad es que el Señor, y eso lo ves en la Escritura, anhela que la iglesia esté como unida. Pero a veces, cuando no oramos, cuando no estamos buscando la presencia de Dios, tomamos decisiones a expensas de nuestras emociones, y Dios, siendo tan misericordioso, tan grande en su gracia, hace que aún eso funcione de alguna manera. Qué increíble, ¿no? Pero ahí vemos el poder de Dios, vemos la gracia de Dios operando de una manera preciosa. Porque si tú y yo servimos al Señor, hermano, es por su gracia. Es por su gracia. Ninguno podemos decir, no, es que yo me he preparado tanto que no, hombre, ¿verdad? El Señor yo creo que ha de estar así como que, ay, ojalá me sirva, ¿no? O sea, no podemos pensar en eso, sino que es la gracia de Dios, es Dios haciéndote el favor, haciéndome el favor de que nos pidas, es decir, al dejarnos servirle, eso quiero decir. Es su gracia. Y es algo que debemos de tener muy presentes. Finalmente, en el versículo 41 de Hechos 15, es que nos damos cuenta que está esa misión que hay que cumplir y que está por encima de todo. Dice el versículo 41, luego viajó por toda Siria y Cilicia, fortaleciendo a las iglesias. Al final de cuentas era necesario que esto sucediera. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Que por encima de las emociones de Pablo, por encima de las emociones de Bernabé, por encima de sus desacuerdos, por encima de sus pleitos, la obra se cumplió. Amén. ¿Cuántos damos gracias a Dios por eso? Porque si no fuera por eso, ¿quién sabe? De verdad, la iglesia está tan fracturada. De veras, hermano, y a veces por cosas que son minimeses, o sea, son cosas bien pequeñas, pero que nuestra emoción y nuestro carácter parecieran ser muy relevantes. Pero el Señor en su gracia, que déle la iglesia y que en el corazón de Dios más que nadie más está que todos se arrepientan, está el que sigue usando una iglesia que todavía no se pone de acuerdo. Es la gracia de Dios, amén. Es la gracia de Dios. Por eso siempre busquemos en oración la dirección del Señor, busquemos en ayuno, en la palabra, en la comunión, en el congregarnos, en el servir. Busquemos cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar al Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta tarde por la bendición de tu palabra, Señor. Qué hermosa es tu palabra, Señor. Gracias. Gracias porque por tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo tan precioso, nos guías a comprender, Señor, lo que necesitamos hacer. Padre, queremos ponernos en tus manos y queremos pedirte, Señor, que toda decisión que tomemos como iglesia, como creyentes, siempre sea dirigida por tu Espíritu Santo. Siempre sea acompañada por tiempos adecuados de oración, de estudio de las Escrituras, de ayuno y aún de comunión entre los creyentes. Padre, guíanos, porque reconocemos, Señor, nuestra falta de sabiduría, pero tu palabra dice que si alguno siente o nos sentimos faltos de sabiduría, te pidamos a ti, y tú que eres tan generoso, nos darás sabiduría, Señor, y te damos gracias por eso. Gracias, Señor. Tú nos has dado más, mucho más de lo que merecemos, y nos has dado el privilegio y la responsabilidad de servirte. Guíanos, por favor, Señor, y pon en nosotros siempre el ardiente anhelo de buscar tu presencia y tu dirección ante el llamado tan excelente que nos has dado, Señor.
Te damos gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén.